la más cordial bienvenida a estos webinarios que han estado organizados por diferentes instituciones, la Fundación Ayuda en Acción, Colectivo CAT, por la Justicia Climática y Migratoria y este Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala. Y como es costumbre, cuando inauguramos alguna de nuestras actividades, siempre nos gusta hacer un poco una introducción de qué somos los centros de formación. Y así les comento que somos 4 los centros con los que cuenta la Agencia Española de Cooperación en la región latinoamericana, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Cartagena de Indias, Colombia, Montevideo, Uruguay y este de la Antigua en Guatemala. Bien, estos 4 centros de formación desarrollamos programas y proyectos. Uno de los más antiguos es el programa Interconecta, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las instituciones públicas de la región latinoamericana a través de la capacitación e intercambio de conocimiento entre funcionarios de diferentes administraciones con el objetivo de, fortaleciendo estas capacidades, asimismo contribuir al fortalecimiento de las instituciones. También trabajamos en lo que llamamos proyectos de conocimientos para el desarrollo y precisamente estos webinarios se enmarcan dentro de un proyecto de conocimiento que lleva por título Apoyo a la innovación en políticas públicas para la población en contexto de movilidad en Mesoamérica. Este proyecto, ejecutado por Ayuda en Acción en colaboración con este centro de la Antigua, y bueno, pues tiene, y también en el marco del colectivo CAT, tiene como objetivo generar conocimiento sobre justicia climática y migratoria a partir de las experiencias comunitarias, identificando estrategias locales de adaptación, resiliencia y cuidado colectivo, y promoviendo alianzas que orienten procesos de incidencia. Querría subrayar que todos nuestros programas y proyectos tienen como uno de los enfoques principales el lograr o contribuir, perdón, a fortalecer estas alianzas, entendiendo que es desde el trabajo colectivo como podremos realmente llegar a encontrar soluciones a problemas comunes que aquejan a toda la región. Una de nuestras líneas de especialización en este centro de formación de la Antigua es precisamente el de movilidad humana, junto con otra línea en la que se trabaja medio ambiente y cambio climático. Esta actividad que estamos iniciando el día de hoy combina lo que tiene que ver con movilidad humana y también con un enfoque de justicia climática. No me extiendo más, espero que sean unos webinarios fructíferos para todos. Y sin más, voy a pasar la palabra a Ivana Herrán, especialista de la Unidad Regional de Movilidad Humana de la Fundación Ayuda en Acción de la Oficina Guatemala. Adelante, Ivana. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todas y todos los que están conectados. Como bien ha dicho María Luisa, este es un espacio impulsado de manera conjunta tanto por el Centro de Formación, Ayuda en Acción y el Colectivo de Justicia Climática y Migratoria, denominado como CAT, del cual profundizaremos más adelante. Este espacio nace de una convicción compartida, que la crisis climática no puede analizarse únicamente desde sus impactos ambientales, sino que debe comprenderse como una crisis de justicia que atraviesa los territorios, los cuerpos y las decisiones de vida de comunidades enteras. En particular, en este espacio nos convoca a reflexionar sobre el vínculo que identificamos entre cambio climático, movilidad humana y las formas colectivas de cuidado y resistencia que emergen sobre todo desde las comunidades y los pueblos. A lo largo de este ciclo de webinarios nos proponemos escuchar y poner en el centro el conocimiento situado, las voces y las experiencias de las comunidades directamente afectadas por las crisis y los impactos climáticos, reconociendo que son ellas quienes han desarrollado desde hace generaciones estrategias de adaptación, resiliencia y sobre todo defensa del territorio. Este enfoque no solo nos invita a enriquecer el análisis, sino que también resulta indispensable para construir respuestas conjuntas, justas, pertinentes y transformadoras. Para que este espacio pueda ser aprovechado, también les invitamos a que este proceso lo pensemos como un aprendizaje colectivo, entendiendo que no es solo una serie de conferencias, sino también un camino colectivo de construcción de conocimiento, cuidado, y también que lo pensemos como una acción frente a la crisis climática y migratoria. Para nosotros, como Ayuda en Acción y también como miembros del colectivo, es importante señalar que no solamente
este ciclo de webinarios surge de forma aislada, sino que también ha sido un trabajo en conjunto con con otras organizaciones y que estas mesas virtuales son el resultado y al mismo tiempo la proyección de un proceso inspirado en el trabajo que desde la CAT hemos venido construyendo a través de diversos encuentros presenciales, espacios de diálogo territorial y procesos de articulación entre comunidades, activismos y organizaciones de la región. Para compartir más a detalle sobre este recorrido que hemos hecho como colectivo, le voy a pasar la palabra a Andrea Villaseñor para que nos pueda contar más sobre esto. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Ivana. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos, todas, todes. Bueno, es un gusto tener este espacio en el que ya como CAT, ¿no? Como esta red regional de movilidades climáticas, decir, ¿no? Que CAT significa red en maya. Y lo que buscamos desde este colectivo, que ya mencionaba también Ivana, es consolidarnos como un espacio de articulación regional que promueva la justicia climática y migratoria, ¿no? Mediante la defensa integral de los derechos humanos de las comunidades que se ven afectadas por los desastres socioambientales y los efectos adversos del cambio climático. El propósito de este espacio, de esta red, es generar evidencia sólida y de base comunitaria, incidir en las políticas públicas y fortalecer las capacidades para garantizar los derechos de quienes se ven obligadas a desplazarse, a desplazarse para buscar una permanencia digna, pero también el arraigo territorial de quienes deciden o necesitan permanecer en sus comunidades. Este espacio de la red regional es un espacio que se ha gestado a raíz de muchas conversaciones, de muchos diálogos, de mucha reflexión, en el que desde distintas organizaciones, personas, colectivos, em, fuimos intercambiando, ¿no? Fuimos abriendo también la escucha, el aprendizaje y también el ir identificando las oportunidades para poder, ¿no? Ampliar y llevar esta conversación con esta intersección, ¿no? De la justicia climática y justicia migratoria a otros ámbitos. Por eso, bueno, nos entusiasma particularmente el poder tener este espacio de formación. Gracias, ¿no? Por esta oportunidad también al Centro de Formación Ayuda en Acción, porque pensamos, ¿no? Que este es uno de los pasos una de las acciones de las que nos hemos planteado, y es el poder llevar la conversación y la reflexión a otros espacios, a otros colectivos, sobre los impactos de la justicia climática y migratoria. Y sobre todo, ¿no? Muy centrado en las voces de las propias comunidades. Así que bueno, agradecemos infinitamente, agradecemos también a las personas de las organizaciones y comunidades que nos van a estar acompañando durante todas las sesiones y la invitación a que se mantengan siempre conectadas en todas las sesiones. Y bueno, sin más, muchas gracias y aquí seguimos. Gracias, Andrea. De parte del Centro de Formación, le damos la bienvenida. Agradeceremos que todas y todos los participantes puedan mantener su cámara encendida a lo largo de la sesión, al igual que estar al pendiente del enlace de asistencia que se colocará en el chat de Zoom. La asistencia es un requisito indispensable para que puedan contar con su servicio. Continuamos con la presentación de objetivos y contenidos por parte de Santiago Udar. Bueno, buenas tardes. Muy emocionado de poder dar inicio a este proyecto y justamente también a esta sesión que no solamente nos invita a reflexionar sobre justamente este tema de migración y cambio climático alrededor de la justicia. Como tal, para esta sesión vamos a abordar los efectos socioambientales del cambio climático sobre las personas y los territorios, y esta sesión tendrá como objetivo comprender los impactos reales del cambio climático en la vida cotidiana y de las personas, de los ecosistemas, de los territorios, desde una mirada y conocimiento situado. Y es por eso que hoy nos acompaña Darwin Caballero, él es coordinador de recuperación del Comité de Recuperación Territorial del Triunfo de la Cruz en Honduras, Alfredo López, que es coordinador de comunicación también del Comité de Recuperación Territorial del Triunfo de la Cruz, y otros compañeros también del equipo. Ya posteriormente estarán las intervenciones de Yolanda González y de Tomás Cacho, que son parte del equipo de reflexión, investigación y comunicación y quienes podrán profundizar más alrededor de eso. Para poder dar inicio a esta sesión, justamente los compañeros del comité
responderán y abordarán puntualmente cuáles son los efectos socioambientales de la crisis climática en el territorio. Así que les doy la palabra para que nos puedan ilustrar desde su conocimiento situado. Asimismo, buenas tardes, saludos a todos y todas, ¿verdad? Es un gusto volverlos a saludar, ¿verdad? Más que todo, pues nosotros como comunidad, pues sabemos que pues lo primordial es, mi nombre es Darwin Centeno, ¿verdad? Darwin Enrique Caballero Centeno, ¿verdad? Entonces, estamos aquí en la lucha desde hace aproximadamente unos 15 años, pero sí hemos estado aquí al pendiente de pues este tema del cambio climático que pues a nosotros como comunidad nos afecta. Nos afecta en el sentido en todo el sentido, ¿verdad? Muchas veces también nos afecta algunas leyes que se aprueban, ¿verdad? En el sentido del cambio climático y también que no se hagan las cosas que realmente se debe de hacer sobre el cambio climático, ¿verdad? Nosotros como comunidad hemos sufrido muchísimo daño, ¿verdad? En lo material, ¿verdad? También en lo humano, ¿va? ¿Verdad? Porque en sí, nosotros como comunidad hemos tenido dos espacios para poder sobrevivir, como lo que es la tierra y lo que es el mar, ¿verdad? Teníamos muchísimos hermanos y padres trabajando en lo artesanal, pescando, ¿verdad? Con eso mantenían a sus familias, al hogar, ¿verdad? Pero a medida que ha habido cambiado el tema del cambio climático, fíjate que antes ellos a aproximadamente unos 40 o 70 metros salían a pescar y traían muchas producciones, ¿verdad? A medida que iba cambiando el tema, pues iba coactando esa cantidad de pescado, pero también iba viendo diferentes clases de especies que no eran producción de la comunidad. Y eso también iba afectando lo que era la alimentación, ¿verdad? El sostén, ¿verdad? Entonces, uno en ese sentido, pues, se para de trabajar en el mar para poder trabajar la tierra, donde también nos encontramos con un clima netamente no favorable para nosotros como comunidad. A veces nos encontramos con un suelo bien seco, ¿verdad? Donde no era así en los años atrás. Y netamente eso ha afectado, ¿verdad? En lo social, ¿verdad? Porque la gente se dispersa, pues ya no usan ese trabajo de poder usar la tierra, ¿verdad? Y pues llegamos a un momento de poder migrar, ¿verdad? Entonces para nosotros también es un poco complicado este tema del cambio climático y cómo poder mejorar nosotros eso. Pues cómo lo hemos mejorado nosotros, pues adaptándonos al sistema, adaptándonos al clima, ¿verdad? Enseñándoles también a nuestros hermanos y hermanas que pues hay que adaptarse ya a lo que es el tema del cambio, ¿verdad? Ya que es varios factores en sí, ¿verdad? Lo que es el trabajo en el cultivo, ¿verdad? Luego lo social que se va dispersando la comunidad porque ya no encuentra ese sostén para poder mantener a la familia. Y luego usa la migración, que primero es una migración, ¿verdad? Interna, ¿verdad? Y cuando también se encuentra a esta migración interna que pues no es favorable a su idiosincrasia, pues también es un poco complicado, ¿verdad? Porque a veces migramos internamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Honduras, a Tegucigalpa, la capital, pues a buscar trabajo y nos encontramos con un clima ya netamente no factible a nosotros y debemos de adaptarnos, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? En lo social, ¿verdad? Con los compañeros, con los compañeros de trabajo, en los empleados y todas esas cosas a nosotros nos complica un poco, pero debemos de adaptarnos a ese sistema.
Darwin, también podríamos hablar un poquito del efecto de los proyectos turísticos que se ha ido dando en la zona y cómo esto también ha afectado en el desplazamiento de la gente, el control territorial que los narcos están haciendo, también cómo ha afectado también el tema del desplazamiento a la gente y en el tema ha afectado el clima en esta zona. Sí, fíjate que es muy, muy importante esa pregunta, ya que para nosotros es complicado, ¿verdad? Es porque nosotros peleamos netamente con el gobierno, ¿verdad? Y luego trabajar con el gobierno, peleando con él, ¿verdad? Y luego el gobierno hace ese trabajo con los empresarios, ¿verdad? La verdad es que hace un desplazamiento forzado y no es solamente, ¿verdad? Los empresarios, ¿verdad? Y inclusive el gobierno en sí, ¿verdad? Hay otro factor que es sumamente peligroso como lo que es la narcoactividad, ¿verdad? Maras y pandillas, que eso también hace que pues nosotros podamos migrar de nuestras comunidades. Sí, es un poco complicado para nosotros, ¿verdad? Pelear contra todo eso en sí. El campo, las plantaciones al estilo garífuna y todo esto, cómo ha afectado eso, el tema de las siembras, principalmente las siembras ancestrales? Sí, ha afectado muchísimo porque pues en la comunidad y en el país entero pues ha entrado este monocultivo de la palma africana, pues que nos ha afectado netamente lo que es el territorio, ¿va? Pero en eso hemos estado luchando bastantemente, ¿verdad? Para poder adaptarnos a ese sistema del monocultivo de palma. Pero nosotros seguimos insistiendo en pues seguir sembrando nuestra alimentación, ¿verdad? Como lo que es la yuca, ¿verdad? Los cocos y los plátanos. Entonces, todas estas cosas son importantes para nosotros para poder tener el sostén de nuestra familia. Y entonces, esas son las cosas que pues nosotros nos afectan en sí, pero sí es un efecto muy, muy eh, grave para nosotros como comunidad, ya que pues nosotros peleamos por defender esos recursos naturales y pues aparte que nos toca defender, nos toca pelearlo. Entonces son dos situaciones que pues nos desgastan, pero no vamos a parar, ¿verdad? No vamos a parar, ya que hay un pueblo entero creyendo en nosotros a veces como líderes, ¿verdad? Como activistas, como grupos organizados, ¿verdad? Para poder tener una mejora de vida y mejorar nuestra situación, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante eh, seguir luchando, ¿verdad? Y adaptarnos a este sistema que pues afecta en sí, ¿verdad? Nosotros como líderes y no digamos a la comunidad en general, ¿verdad? El país entero, ¿verdad? Porque se da que en los temas políticos, pues aprueban leyes que nos afectan, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, en los recursos naturales, aprueban leyes de poder usar los cerros, ¿verdad? Aprueban leyes para poder usar las lagunas y los riachuelos, los ríos, y eso realmente afecta realmente. Una última pregunta, Darwin y compañía. ¿También podrías contar con nosotros un poco cómo este tema del desplazamiento, ese tema del cambio climático ha afectado la relación de la comunidad con la naturaleza a partir de la práctica de su espiritualidad ancestral? Sí, más que todo, sí, hemos tenido un efecto, pues, muy, muy grave, ya que como saben, pues nosotros tenemos nuestra ancestralidad y nuestra ancestralidad se basa en nuestros territorios, pues, en nuestros espacios. Y hoy en día esos espacios están tomados, ¿verdad? Por los narcos, ¿verdad? Que a nosotros no nos permiten ya usar esos espacios y que nos afecta netamente la espiritualidad. Y para nosotros es importante, ¿verdad? Que salga esta voz
y que se escuche a otros lugares, porque así también en otros países, en otros lugares, estamos atentos a que no sucedan este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero sí, realmente sí nos afecta, ¿no? ¿Alguna una pregunta que nos puedan? Estamos abiertos. Entonces, si les parece, yo puedo moderar las preguntas y justamente también la idea es motivarles para aprovechar este espacio y poder como tener como la mayor cantidad de intervención. Entonces, la primera que tenemos aquí en lista es a Natalia Bentancur. Tienes el micrófono para hacer tu pregunta. Gracias, Santi. Hola, Darwin, y hola a todas. Un gusto verlas también por acá. Gracias, Darwin, por contarnos un poco más. Y yo creo que mi pregunta, aunque sé que la hemos hablado en otros espacios, y es un poco de la historia de ustedes, porque creo que esta historia de la comunidad del triunfo ayuda a entender estos aspectos socioambientales, ¿no? Como que muchas veces parece muy alejado una cosa de la otra, como que la idea de volver a conectar, de cómo esta ancestralidad que ustedes traen impacta en el territorio. Entonces, de pronto, conocer un poco más de la historia de la comunidad o de la asociación que ustedes tienen formadas para ver cómo han sido sus resistencias en estos territorios. Gracias. Sí, Natalia, gracias, un gusto. Todo. Fíjate que pues, como sabe, pues nuestra comunidad fue fundada el 3 de mayo del 1524, ¿verdad? Pues esta es la comunidad de Triunfo de la Cruz, con una demanda ganada internacionalmente. Y por este mismo tema que hemos estado hablando, por el desplazamiento, ¿verdad? Por el monocultivo, ¿verdad? Inclusive con el mismo gobierno que pues, ha acaparado nuestras tierras, para poder, hacer una feria con ella, pues. El gobierno en sí ha estado, pues, repartiendo nuestras tierras, ¿verdad? Y pues a nosotros nos toca como líderes, ¿verdad? Seguir luchando por ese espacio para poder dejarle ese espacio como nosotros lo pudimos recibir de nuestros abuelos, abuelas, que para nosotros es un legado fuerte que han dejado esta gente, por decir nuestras madres, nuestros abuelos. Fíjate que para nosotros siempre ha sido importante porque para mí como niño, siempre pensé que el espacio de nosotros era solamente donde estábamos. Y un día me dice mi abuela, fíjate allá atrás, aquel cerro, aquella montaña que miras, ese es de nosotros, es de la comunidad. Y a este otro cerro es de nosotros, que es el Cerro Triunfo de la Cruz. Pues, eso desde ahí, pues automáticamente yo le agarro un amor, un cariño a lo que es el territorio, ¿va? ¿Verdad? Entonces, desde ese momento, eh, dijimos nosotros, no vamos a dejar esa lucha que han traído nuestras abuelas, nuestras madres, que quede así, ¿verdad? Ellos siempre lucharon y sin ningún estudio, porque como sabemos, las comunidades, ¿verdad? En los años atrás no tuvieron una educación que como nosotros en este momento, pues. Entonces, para ellos y para la gente que llegaban era factible engañarlos, ¿verdad? Usarlos, pero también, algunos resistían, ¿verdad? Algunos, se oponían. Y creo que de esa oposición, pues nací yo también, porque creo que siempre estoy ahí oponiéndome, ¿va? A los proyectos, ¿verdad? De desplazamiento, a los proyectos de no consulta libre, previa, informada, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones a nosotros nos afectan, ¿verdad? Pero en sí, hemos luchado para que nuestra cultura se mantenga, compañeros y compañeras, en todos los sentidos, ¿verdad? Hemos luchado para mantener nuestra espiritualidad con lo poco que nos han estado, pues dejando los empresarios, los narcos, inclusive las maras y pandillas, porque para nosotros es importante tener ese espacio, pues. Y
¿qué más que tener ese amor por lo propio, pues, ¿verdad? Nuestra idiosincrasia, nuestras raíces. Y nosotros vamos a seguir luchando, ¿verdad? Ahorita mismo, hoy, 15 de enero, ¿verdad? Hay un baile llamado Máscaro, ¿verdad? En los años atrás solo habían personas de aproximadamente 30, 35 años para arriba. Hoy me gustaría que le hubiera tomado un video y se los muestro. Esto es agradable porque se está rescatando algo que pues se ve como que se está perdiendo, ¿va? Hoy hay niños de 6 años hasta 15 años bailando nuestra cultura. O sea que estamos haciendo algo que es favorable para nosotros como cultura, ¿verdad? En el tema de la alimentación, pues estamos apostando también para que ellos también se acostumbren a usar la tierra, ¿verdad? A usar nuestra alimentación, ¿verdad? Como lo es la yuca, el casabe, que es favorable para nosotros, el almidón, que con eso se da la tola a los niños. Y todas esas situaciones, ¿verdad? Se está tratando de recuperar, ¿verdad? Y nosotros estamos apostando como líderes para que se recupere al 100 y que no se pierda, porque se ve que se ha estado perdiendo, pero no es que se ha perdido, sino que eh, hay un tema en sí, y es que es el desplazamiento. Por ejemplo, en el tema de danza garífuna, para nosotros, si se va el tamborista, no hay nadie más que toca el tambor. O sea que todas las bailarinas quedan sin bailar. Entonces ahí es donde nosotros balanceamos que se va perdiendo porque la danza no sigue. Entonces para nosotros es importante hoy en día pues llevar hasta nuestros hijos, desde que nacen, ahí llevarlos a tocar tambor, llevarlos a pelar la yuca, llevarlos allá al monte, ¿verdad? Para que puedan aprender a sembrar. Y así no vamos a ir perdiendo nuestra cultura y raíces. Darwin, muchas gracias. Tenemos tres preguntas en línea. Entonces le daría la palabra a Pilar Chagoya y ya se la vi a Carlos, que también lo vi por ahí. Y una pregunta que tenemos en el chat. Buenas tardes, agradezco esta posibilidad de escuchar experiencias y compartir experiencias, pero escuchando aquí al compañero, em, él habla de muchas luchas dentro de su comunidad para resguardar su acervo cultural, pero como comunidad, ¿qué más acciones realizan al interior y al exterior? Porque él ya habla de población de desplazados. ¿Qué pasa con aquellos hermanos y hermanas que se alejan de la comunidad y que van en busca de mejores condiciones de vida, ¿verdad? Porque también aquí en México, en Oaxaca, específicamente de donde yo estoy y soy, pues ahorita estamos viviendo esa situación de desplazamiento. Por todo es algo muy globalizado, ¿no? El narcotráfico, las extorsiones, bueno, los cambios climáticos, y la gente sale de comunidades. Pero la idea que hace unos días estábamos compartiendo en otro espacio es cómo la comunidad puede recrear esos espacios para recobrar esos hermanos que salen de las comunidades, porque la tendencia es, bueno, se desplaza parte de la comunidad, ¿no? O en algunos casos, pues son poco a poquito, ¿no? Es ese desplazamiento en forma de gotas, ¿no? Que va una familia, luego la sigue la otra, y así, porque se van contagiando y se van propagando así como, es que allí está mejor, y se van olvidando. Entonces, en esas acciones de lucha que tiene esta comunidad, cómo también, ¿cómo le puede decir? Cómo revitalizar, cómo le hace para no perder a la gente, ¿no? Para que esa identidad que tienen de pueblo de, si no, si escuché mal, me corrige, de triunfo de la cruz, porque tiene una enorme riqueza. Hace unos años, un sacerdote, doctor en antropología, nos decía aquí en Oaxaca, en los encuentros que tenemos también o que teníamos con las comunidades de pueblos originarios, decía, pueblo que olvida danzar, que olvida bailar, está perdiendo parte de su memoria histórica.
Entonces, sí, eso es una actividad que sí ayuda y como, o reorganiza a una comunidad, pero también qué otras acciones, aparte de la danza, ustedes implementan, porque ya hoy de la agricultura, pues van dejando el trabajo principal que tenían ustedes en la pesca, pero después porque hoy en día la invitación que se nos hace es como a recrear ese tipo de situaciones estructurales, políticas, geopolíticas que estamos viviendo, a modo de que no se pierda la comunidad y que no se pierda ese territorio que es nuestro. Yo me incluyo porque aquí donde yo estoy es mi territorio y yo lo conozco y lo manejo y me meto y voy, pues me desplazo con libertad, entre comillas, ¿verdad? Pero sí me surge esa inquietud al escuchar aquí al compañero. Gracias. Sí, pues es importante la pregunta porque pues hoy en día hemos estado trabajando muchísimo, ¿verdad? Como lo había hablado, hubo mucho desplazamiento en los tiempos de nuestras abuelas y abuelos, pero hoy hemos adaptado para poder reocupar estos espacios, ¿verdad? Algunos espacios que estaban pues en manos de empresarios, algunos espacios que estaban en manos de diputados, alcaldes, presidentes, que pues realmente son nuestras tierras. Entonces, hoy en día estamos haciendo un trabajo en nuestros territorios de reocupación, ¿verdad? De reocupar estos espacios, ¿verdad? Y de ver cómo hacer las mejoras ahí. Usted estaba hablando de que, pues, cómo hacer para poder retener a nuestra gente. Pues ahorita mismo tenemos esos proyectos de reocupar nuestros espacios, ¿verdad? También dentro de nuestros espacios, ¿verdad? Hoy estamos implementando pues nuestro trabajo que realmente va a favorecer, es de avicultura con algunas gallinas y algunos cerdos. Entonces también estamos empleando a nuestra misma gente, ¿verdad? También le estamos incentivando a que pues sigan en el tema de la siembra. Y ese es un momento de que pues a nosotros nos toca como líder y lideresa, pues, porque es difícil estar en una situación cómoda a venir a estar en una situación incómoda, ¿va? ¿Verdad? Como lo que es nuestra gente migrante, ¿verdad? Porque en un momento dado, pues, con una vida que pues la miraban agradable, pero en sí tenían que haber recapacitado también para poder, dentro de nuestras comunidades, hacer esas mejoras para poder hacer no retorno, hacer un no retorno a lo que es fuera de nuestras comunidades. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que, por ejemplo, los hermanos ladinos, que decimos así, pues miramos que van y salen y pues ellos hacen su negocio y implementan y le dicen al primo, pues ponete aquí y van implementándose. Entonces esas cosas, pues nosotros eh, pues las hemos estado imitando, pues, para mejoras de nuestra misma gente. Entonces, eh, hemos estado haciendo un trabajo, ¿verdad? Nosotros como líderes, reocupando nuestros espacios para poder hacer que no se vayan nuestra gente de nuestras comunidades, ¿verdad? Eh, algunos vienen con experiencias que no estaban dentro de las comunidades, donde también empezamos a hablarle a ellos que pues logren formar pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? ¿Verdad? De algunas cosas que ellos habrían aprendido fuera del país, fuera de la comunidad, perdón, como electrónica, eh, construcción, que tal vez no lo sabía, pero ya hoy ya la sabe. Entonces, incentivamos a estos hermanos que pues hagan todo lo posible de poder implementar esos trabajos dentro de las comunidades para no retornar a la inmigración. Pero sí es un trabajo arduo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Ya que no solamente a nosotros nos toca
eh, acuerpar a nuestra propia gente garífuna, sino que muchas veces llegan a las comunidades también personas que buscan apoyo. Entonces, nosotros también hacemos ese trabajo de apoyo, ¿verdad? Para poder incentivar ese no retorno a la migración, ¿verdad? Les decimos que usemos la tierra, si nunca tuvo un espacio, pues nosotros le cedemos un espacio para que pueda trabajarlo, ¿verdad? Si no tenía una vivienda o la vendió, pues tratamos de hacer el trabajo en conjunto, ¿verdad? Con hermandad para poder hacer el trabajo conjuntamente. Entonces, esas son un poquito de las cosas que nosotros estamos implementando para que no retornen nuestros hermanos migrantes fuera de nuestras comunidades. Y con lo que también nuestra idiosincrasia, nuestra lengua, nuestra alimentación, que también estamos ahí, que no se pierda, ¿verdad? Entonces, son algunas situaciones que estamos peleando como líderes para que no se pierda esta lucha, ¿verdad? Pero son situaciones que nos toca ahí, ¿verdad? Liderar con los hermanos migrantes, ¿verdad? Ya que también, no crea, tienen un poco de discriminación con la gente una vez que vienen de migrantes. Entonces también trabajamos eso un poco psicológicamente, ¿verdad? No te vayas o porque a veces le dicen, vos tuviste 20 años, 30 años ya y no hiciste nada, no hiciste tu caso, entonces eso psicológicamente lo daña a uno, pero a nosotros nos toca manejar todas esas situaciones también como líderes. Muchas gracias, Darwin, y muchas gracias, Pilar, también por tu pregunta muy pertinente. De hecho, también es como un recordatorio justamente de lo que vamos a abordar en estas mesas de formación, que es también estas prácticas de resiliencia y adaptación que van a tener diferentes comunidades a lo largo de Centroamérica y también en Colombia. Vi la mano levantada de Carlos, pero la bajó. Entonces, pasaría a la siguiente pregunta que tenemos acá, que hace Ángela Fernanda Bedoya. Ella comparte. Muchas gracias, Darwin. Estoy muy agradecida con tu tiempo para venir y hablarnos y me alegra mucho verte y escucharte de nuevo. A mí me gustaría saber si en tu comunidad han identificado impactos, consecuencias diferentes para mujeres y niños y si podrías compartir con nosotros algunos de estos que hayan podido identificar. Y ya con esta pregunta también después pasaría con Estefanía. Impacto de mujeres y niñas, pues sí Diferencias. hemos tenido varios impactos, ¿verdad? Pues en lo comunal aquí, pues hemos tenido algunas situaciones con niñas, ¿verdad? Abandonadas o niñas que se han ido de sus hogares, ¿verdad? Entonces también eso es un poco tema que nosotros hemos estado trabajando en eso. De igual manera con algunas madres solteras también, ¿verdad? A nosotros nos ha estado eh, tocando, ¿verdad? Ir a buscar a estas madres solteras también en ese tema de incentivarlas y pues ver en qué sentido podemos acompañarla y poder también ver en qué momento darle un apoyo, ¿verdad? Como líder o como hermano garífuna, ¿verdad? Pero sí, tenemos algunas situaciones dentro de la comunidad, ¿verdad? Siempre con el tema doméstico, ¿verdad? Del trato doméstico y también con este tema también de la niñez, de que algunos padres los dejan abandonados y pues es difícil para poder nosotros también como comunidad trabajar con esta gente. Pero de la mano de nuestros hermanos y organizaciones, pues vamos ahí y vamos a ir buscando más compañeros y compañeras que pues también sigan este legado, sigan este trabajo, ¿verdad? Porque no crea, nuestra comunidad es una comunidad muy, muy, muy grande y hay unos casos que pues son relevantes dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? Algunos abusos entre familiares, ¿verdad? Que pues no es tan común, pero cuando ya se escucha algo así, pues a nosotros nos alerta mucho como comunidad, ¿verdad? Pero estamos trabajando para poder nosotros eh,
estar vigilantes como líderes y lideresas, ¿verdad? En esa situación dentro de la comunidad. Muchas gracias, Darwin. Ahora la palabra la tiene Estefanía González. Hola, muy buenas tardes. Me disculpo porque no tengo cámara en este dispositivo. Saludar a Eric, ¿verdad? Y decirle gracias por su aporte. Yo soy hondureña también y yo reconozco totalmente, ¿verdad?, el aporte histórico y cultural que han tenido nuestros hermanos garífunos en la identidad hondureña como tal. Siendo esto, quería preguntarles si consideran que el gobierno ha promovido su cultura de manera respetuosa, sin apropiarse de ella, pues. En caso contrario, ¿cómo deberían, ustedes consideran que debería de promoverse la cultura para que la comunidad decida, pues, cómo, cuándo y dónde compartirla y que no sientan ustedes esta apropiación cultural? Sí. Fíjate que pues nosotros como comunidad siempre hemos estado renuentes y anuentes también, va, a que pues nuestra cultura sea respetada, ¿verdad? Creo que el gobierno ha sido muy, muy irrespetuoso, ¿verdad? En ese sentido, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia. Fíjate que no por hablarlo así, siempre tratamos de resaltar eso acá en nuestro país, ¿verdad? Ya que la cultura nuestra, pues, es única, ¿verdad? Y nosotros no menospreciamos a la demás cultura, sino que, pues, reconocer, ¿verdad? Reconocer que hay más cultura, pero nuestra cultura garífuna eh, es única y debe de ser respetada como tal. Y pues, como lo hemos dicho, el gobierno en sí nunca ha respetado nuestra cultura, ¿verdad? Por decirlo así, nosotros teníamos un grupo nacional que representaba a Honduras y le pusimos Afro, ¿verdad? Un grupo de danza llamado Afro, ¿verdad? A pasar del tiempo, pues el gobierno pues siempre tuvo un enlace con este grupo garífuna, de una danza garífuna, ¿verdad? Y al final nosotros vimos que siempre los usaban, pues, que al sol de hoy los siguen usando y que políticamente le cambiaron el nombre al grupo de danza afro para ponerle folclor garífuna, folclor hondureño, algo así, folclor garífuna hondureño. Entonces, todas esas cosas a nosotros la vemos como mal, ¿verdad? Eh, aquí en nuestra comunidad hay futbolistas profesionales, eh, hay artistas profesionales, ¿verdad? Que pues en sí han representado a Honduras, han representado a nuestro país, ¿verdad? Aquí en Triunfo de la Cruz hay boxeadores que han representado a Honduras. Aquí hay basquetbolistas profesionales ganando medalla para nuestro país, ¿verdad? Hay boxeadores garífunas, ¿verdad? Representando a Honduras. Y realmente, pues, no hemos visto un, un, un espacio de decir que el gobierno va a tener un apoyo, ¿verdad? Ahorita mismo estamos luchando por algún boxeador, ¿verdad? Javier Ruiz, ¿verdad? El muñeco Ruiz, ahí sale, ¿verdad? Varias medallas ganó para el país, ¿verdad? Hoy está preso injustamente, no sabemos, no hay pruebas. Y hay muchos, hay unos artistas que representaron Honduras, no representaron Triunfo de la Cruz, no representaron San Juan ni Tel, no, representaron el país entero, ¿verdad? Hoy están ahí abandonados, no hay ni un respaldo gubernamental, no hay ni una organización que pueda decir a nuestras culturas o etnias le vamos a tener
una institución que respalde, ¿verdad? Que cuide, ¿verdad? Esta cultura, que cuide a esta etnia. Y no lo digo por mí, por nosotros, sino que también porque hay misquitos artistas, hay tolupanes, diseñadores y toda esa cultura nosotros, yo lo hablo así en general, porque en lo personal, aquí en lo comunal, como les digo, aquí en Triunfo hay futbolistas, hay artistas, hay boxeadores, hay unos que tiran unas cosas redondas, medallistas aquí en Triunfo de la Cruz, medallistas para el país entero. Y hoy lo miro ahí como sin ningún respaldo. Pues después digo yo que después que haya hecho ese trabajo, ese deporte, debe de haber una institución que pueda abrirle la puerta para poder enseñar ese talento, ¿verdad? Pero no hay. Entonces no veo un respaldo, veo un irrespeto más que todo para nuestra cultura dentro de mi país, Honduras. Muchas gracias, Darwin. Aquí también te comparto que dentro del chat nos han compartido algunas reflexiones. Sí. Citlali nos comparte qué interesante lo del baile. Aquí en Chiapas hoy salen los parachicos en Chiapa de Corzo en el marco de la fiesta del Señor de Esquipulas y San Sebastián Mártir, en el marco cultural que vincula más con el producto de la conquista española. Sin embargo, es interesante el vínculo de la representación culturales desde las danzas. También Pilar nos comparte, Eric, gracias por su compartir y por experiencia y liderazgo. Igualmente Vanessa también, gracias por compartir su experiencia en sus formas de construcción de arraigo. Ya estamos cerca a pasar a la pausa, pero entiendo que Tomás quiere dar unas palabras. Creo que está ahí con ustedes. Ah, quizás dos elementos para ir cerrando este espacio. Ratificar de que estamos en la comunidad de Triunfo La Cruz. La comunidad de Triunfo La Cruz es una comunidad garífuna. Es la segunda comunidad garífuna más grande, más grande de Honduras, ¿verdad? La segunda comunidad garífuna una de las, mejor dicho, una de las dos comunidades garífunas más grandes de Honduras. Y la comunidad de Triunfo La Cruz, hace un par de años atrás, el Estado, digamos, el gobierno en ese momento, el gobierno de turno en este momento, promovió una política para que los grandes empresarios en el país pudieran acaparar tierras en las costas, y ellos aprovecharon la bahía de Tela. Triunfo La Cruz es una de las comunidades en la bahía de Tela que tiene tierra significativa para el tema del turismo. El Estado en ese momento promovió política para que sea acaparado, y muchos empresarios o grandes, tanto internos como externos, comenzaron a promover para poder apropiarse de esa tierra. Sin embargo, con el tiempo hubo una demanda, la comunidad de Triunfo de la Cruz ganó la demanda y se le pidió al Estado para que pudiera promover un tema de proceso para la entrega de la. Sin embargo, hasta estas alturas, hace más de 15 años aproximadamente, no se ha podido hacer. Por el tema de la organización comunitaria, al interior de la comunidad se fueron organizando para que las tierras que habían sido acaparadas por terratenientes, narcotraficantes, etcétera, etcétera, se pudiera recuperar. Se ha ido recuperando. ¿Eso en qué ha ayudado? Ha ayudado a que sí, madres solteras que no tenían capacidad de conseguir una tierra para tener su vivienda, puedan conseguir tierra y poder entonces comenzar a pensar y soñar sobre una vivienda digna en ese sentido. Entonces, todos esos pasos han sido significativos también para nosotros aquí en la comunidad, porque bajo el liderazgo de Darwin y otros compañeros se ha ido dando paso a eso. Entonces, para nosotros queremos rescatar esto como elementos importantes, ¿no? Jóvenes que también han podido ir teniendo espacio para trabajar, teniendo espacio para tener ese contacto con la tierra y poder producirla, también se ha ido dando. También quisiéramos resaltar en este proceso de la lucha sobre el tema de la tierra, sobre el tema del arraigo cultural del pueblo garífuna aquí desde Triunfo La Cruz, que se ha encontrado también con dos realidades. Vemos un tema de desplazamiento cultural y desplazamiento territorial. Entonces, de alguna manera, van de la mano esas dos luchas.
la lucha por reducir, por parar el desplazamiento territorial, está también muy unido a la lucha para también parar con el tema del desplazamiento cultural. Bueno, esto nos implica más a todos y todo esto, pero sí, también ahí. Y ahí va el tema de la importancia de la salvaguarda de la lengua, salvaguarda de la espiritualidad, salvaguarda de todo el tema de la medicina ancestral, etcétera, 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 ¿no? Entonces, queremos decir, Triunfo de la Cruz estratégicamente está ubicado en un lugar que sueña, muchos encargados, empresarios del turismo, sueñan algún día que la Bahía de Tela pueda convertirse como, diríamos, como han dicho algunos, como el Cancún de Centroamérica. Si eso va, esperemos que más allá de afectar a las comunidades garífunas, favorezca también para fortalecer la identidad del pueblo garífuna y poder también generar factores para su vivencia, para sobrevivir, para fortalecer las comunidades y no tanto para debilitarla o para hacerla desaparecer o seguir sumando a este desplazamiento cultural y territorial. Porque pareciera, tal como se va planteando, políticamente hablando, y también según las intenciones que transmite los grandes empresarios o los empresarios del turismo de la zona, pareciera que es más para desplazar al pueblo garífuna y sacarlo de esos espacios. Realmente esperemos que repiensen ese enfoque y puedan permitirnos realmente vivir dignamente en un territorio que hemos tenido a lo largo a lo largo de la historia. Con esto me quedo a ustedes, como cerrando un poco este compartir que ricamente hemos aprovechado y nos ha compartido Darwin y compañía. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias, Darwin, y también pues, a los compañeros del comité. Sin duda, como ven, pues ya arrancamos de manera muy explícita, también mencionando todos los impactos, pero también reconsiderando pues que esto no es solamente un tema climático o de una variación climática, sino que tiene unas implicaciones no solamente en el bienestar social, sino también pues, en el futuro de las comunidades y también pues, en su presencia y arraigo y posibilidad de permanencia. Ahí justamente también es interesante porque también para reafirmarlo y para que se puedan emocionar con estas mesas de formación, no solamente se están identificando la posibilidad con las mismas voces de las comunidades, las necesidades que tienen alrededor de enfrentar un fenómeno como el cambio climático, sino también sus necesidades territoriales y sociales, unidas a también a la posibilidad de reconocer también las prácticas que desarrollan de resiliencia y adaptación para pensarse y justamente con esta intervención que hace Tomás, pues qué necesidades de incidencia existen. Y por eso es que verán que a lo largo de las 7 sesiones que se tienen pensadas en este proyecto, justamente tendremos unas sesiones donde abordaremos entonces, si no es el marco de la agenda de cambio climático, entonces cuál es la agenda que debería responder a estas necesidades y qué estrategias podríamos hacer desde sociedad civil, como también desde otros actores, funcionarios públicos, bueno, academia, entre otros, para poder justamente responder a estas necesidades territoriales que se están presentando. Entonces, no sé, Darwin o alguien del comité si quiera dar algunas palabras de cierre para su intervención. Si no, podemos pasar a un breve receso de 5 minutos y ya volveríamos a poder responder o más bien enunciar cuáles son las injusticias y sus voces, especialmente desde un enfoque interseccional con Yolanda de parte de Erika. Entonces, muy atentas si necesitan alguna palabra adicional o si seguimos a la pausa. Pues netamente sí, compañeros, agradecer pues la invitación. A nosotros es siempre es gratificante pues escucharles, pero también para nosotros como líderes también decirles a ustedes que pues nosotros vamos pues dar todo lo de nosotros, ¿verdad? Eh, Haciendo lo posible de que estos temas la comunidad entera se dé cuenta. Muchas veces, como lo ha dicho el compañero Tomás, forman leyes, ¿verdad? En el Congreso que nos afectan a nosotros como comunidad. Pero nosotros también vamos a estar muy atentos para muchísimas cosas que pasan dentro de nuestras comunidades, porque
Hoy hay un cambio de gobierno, ¿verdad? Que también vamos a estar muy atentos a ello, ¿verdad? Por eso les digo a ustedes, nosotros vamos a seguir en nuestra lucha para que nuestra cultura y idiosincrasia, ¿verdad? Siga adelante, ¿verdad? Nuestro pueblo garífuna siga firme y también decirles que pues vamos a hacer todo lo posible para poder tratar de adaptarnos a toda esta situación, ¿verdad? Porque nos toca a nosotros, ¿verdad? A nosotros como líderes y transmitir esta situación a la comunidad, ¿verdad? Como lo hemos dicho, tenemos una demanda ganada que pues seguimos insistiendo para el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, con eso me quedo. Nosotros como Triunfo de la Cruz vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la sentencia, ¿verdad? Para el bienestar de nuestra comunidad en general, ¿verdad? Nuestros hijos, nietos y nuestros futuros. Así que saludos compañeros, ¿verdad? Y estamos a la orden. Profundamente agradecidos, Darwin. Entonces, ahí seguimos en contacto y seguramente seguiremos también ahí generando red, justamente como lo apostamos desde el CAT para apostar por esta justicia que no es una utopía, debe ser una realidad. Entonces, vamos a pasar a una pausa de 5 minuticos y ya volvemos entonces para continuar nuestra sesión. Entonces, tomen agua, Saludos, refresquense saludos. y un fuerte saludo. Pues, Gracias, Hola, Darwin. Darwin, un a la abrazote. orden, saludos, Gracias, un gusto saludos. verte. Gracias por el compartir. Igual, Ivana, igual, saludos. Listo, vamos volviendo para poder continuar con nuestra sesión. Entonces, como les comentaba, vamos a seguir con la intervención de Yolanda González. Ella es parte del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC. Y formalmente ella nos expondrá nombrando las injusticias y sus voces, enfoque interseccional de la crisis climática y la movilidad humana. Entonces el micrófono es tuyo, Yolanda. Muchas gracias por acompañarnos en este maravilloso proyecto. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, mucho gusto en estar bueno, con algunas caras conocidas y con otras que nos iremos conociendo y también de ir compartiendo las experiencias. A mí me gustó mucho esta primera parte de cómo se iba como nutriendo, ¿verdad? Entre todas y todos. Y gracias a Darwin, compañero de Triunfo de la Cruz, y a Tomás Cacho, que es compañero del ERIC y la radio que acompaña a las comunidades garífonas, entre otras, pues la de Triunfo en la Cruz. Lo que ahora yo voy a compartir es casi, bueno, voy a poner una presentación más que nada para ir como ordenando, ¿verdad? Yo creo que es como casi un marco introductorio, ¿verdad? A estos conversatorios en los que se irán profundizando, ya Santiago avanzaba en algunas cosas, se irán profundizando sobre todo desde el punto de vista de las comunidades y de los actores en los territorios. em, pues varias de estas relaciones y nexos entre la crisis climática y la movilidad humana. Pero pensábamos que era interesante empezar eso con este marco y tal vez, bueno, Honduras, como otros también, países de la región, son un buen ejemplo porque probablemente en el caso de Honduras, donde nosotros estamos ubicados, es donde, pues, en un territorio muy chiquito de menos de 11 millones de habitantes, ¿verdad? Bueno, pues que lo puedes recorrer de norte a sur en el día, se expresan los principales vínculos, los diferentes vínculos entre la crisis climática y la movilidad humana. Y lo que voy a compartir es sobre todo estos vínculos a partir de, pues de los análisis y el acompañamiento que hacemos desde el ERIC y la radio a las comunidades, especialmente de la zona noroccidental de Honduras, en defensa del territorio y también del acompañamiento a la población migrante forzada.
Eh, Parto de una premisa o de dos premisas que son muy obvias seguramente para todos y todas los que estamos aquí, pero que en otros espacios no lo son tanto, ¿verdad? La primera es que la crisis climática intensifica la frecuencia y el impacto de esos factores o riesgos ambientales que causan movilidad, y la segunda es que no hay prácticamente factores ambientales o riesgos ambientales solo ambientales. Siempre van de la mano de factores y decisiones políticas, económicas, demográficas, sociales, culturales, ¿verdad? Y esto, como digo, creo que es una premisa bastante obvia, pero en otros espacios de decisiones y de discusiones siguen hablando en algunos casos de fenómenos o de desastres naturales, ¿no? Aislados de todos estos componentes, desde los que no es posible prescindir para entender la realidad actual. Cuando hablamos de cuáles son esos factores o riesgos socioambientales que mueven, ¿no? o que promueven o que tienen un vínculo directo con la movilidad humana, si los vemos en Honduras y podemos que se reflejan los cuatro principales. El primero, bueno, pues claramente las consecuencias de la crisis climática para los sistemas de subsistencia, para la salud pública, la seguridad alimentaria y la disponibilidad de agua. Esto lo vemos claramente en la región, especialmente en las sequías, en el corredor seco, ¿no? En el caso de Honduras es en el sur de Honduras, aunque cada vez esto se está viendo cada vez en otros territorios, incluso, bueno, Darwin lo comentaba, ¿no? La tierra es menos fértil, que disminuye la productividad agrícola y genera el problema de agua. Especialmente, bueno, los impactos del fenómeno del Niño, ¿no? En este corredor, sumados a una agroindustria intensiva, Darwin lo comentaba, ¿no? Con la palma africana, acentúan estas condiciones de vulnerabilidad y ponen en mayor precariedad la agricultura de subsistencia. Por lo tanto, provocan el bajo rendimiento y la pérdida de las cosechas, la pérdida de los ingresos, y eso es un factor claro que promueve la migración interna e internacional, que queda debajo muchas veces del paraguas de migración económica, ¿verdad? Por lo tanto, migración voluntaria, todo, ¿no? Lo que sabemos, pero que realmente en muchas ocasiones lo que tiene que ver es la consecuencia de estos efectos adversos de la crisis climática, de este deterioro ambiental producido también por políticas, por ejemplo, extractivas como la agroindustria intensiva. Ya incluso organizaciones internacionales como la OIM, bueno, por supuesto, como el Sistema de Naciones Unidas, el relator para el cambio climático, o sea, ya han reconocido ese vínculo entre sequía, cambio climático y movilidad humana. La segunda de estos riesgos ambientales que tienen una relación directa con la movilidad, bueno, pues es lo que hemos también escuchado en el caso de Darwin, la elevación, y en el caso de las comunidades costeras, garífonas y otras comunidades, la elevación del nivel del mar, que agrava esa degradación ambiental y convierte a las áreas costeras en inhabitables. En el caso de Honduras, esto lo vemos tanto en el norte, pues la comunidad de Triunfo de la Cruz está en el norte caribeño de Honduras, y también lo vemos en el sur, en el Pacífico. Aquí, por ejemplo, esta es una foto de Marcovia en Punta Ratón. De esto, además de que, bueno, ha profundizado Darwin, creo que alguien de Cedeño, que está dentro de una comunidad dentro del municipio de Marcovia, va a compartir con nosotras en próximos conversatorios. En estos casos, esta degradación ambiental que existe ya especialmente por actividades como expansivas y extensivas como las
camaroneras, ¿verdad? Que destruyen los manglares y que además dejan suciedad y dejan restos de químicos, ¿verdad? En el agua. em, Se ve agravado por la intrusión marina, que tiene que ver por la elevación del nivel del mar, ¿verdad? Y eso implica pérdida de tierras productivas, pérdida de viviendas, como estamos viendo aquí en la foto, disminución en los ingresos de las familias pescadoras, ¿no? Algo que decía Darwin, que lo, lo- lo dijo así como de pasada, ¿no? Nosotros vivíamos del mar y de la tierra, pero cada vez nos queda menos la posibilidad de vivir del mar, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir más a vivir de la tierra. La modificación de estos ecosistemas que representan un medio de vida indispensable para la población, además, tiene mucho que ver con ese aspecto identitario y cultural, no solo en las comunidades como en las comunidades garífonas, que por supuesto tienen una identidad arraigada al mar, sino en las comunidades también pescadoras ladinas, digamos. Y a eso se le suma la acidificación del agua precisamente por este aumento de la temperatura provocada por la crisis climática que hace que también contribuya a que haya menos especies. Estos impactos eh, implican inseguridad alimentaria, pobreza y desplazamiento forzado, de nuevo, muchas veces bajo ese paraguas pues ese paraguas de esa migración que es económica, ¿verdad? Pero lo que hay detrás es el impacto de la crisis climática. El tercero de los riesgos ambientales, ¿verdad? Tiene que ver con la sobreexplotación de los bienes naturales y de los proyectos extractivos. En Honduras, en ese país tan chiquito, y creo que es algo que se repite, ¿verdad?, en muchos de nuestros países, hay 116 municipios afectados por concesiones mineras, hay un total de 540 concesiones mineras y hay 100 municipios que tienen sus ríos en peligro por 307 concesiones para energía eléctrica. La mayoría de estas concesiones están en territorios indígenas, garífonas o en territorios vinculados a parques naturales. Y precisamente bueno, pues fruto del acompañamiento institucional a varias de estas comunidades, hace unos años hicimos un primer estudio exploratorio sobre los vacíos de protección en conflictos relacionados con territorio. Lo hicimos en coordinación con ACNUR. Identificamos 8 comunidades en conflictos de territorio, varias de ellas en comunidades garífonas. En ese momento era una comunidad garífona que estaba en Barravieja, en el mismo municipio que está donde está Darwin, pero otra de las comunidades de esa bahía de Tela, comunidades indígenas lencas y también comunidades campesinas. Y aquí se pudieron identificar 4 causas o patrones de desplazamiento en estas 8 comunidades que se realizaron consultas y grupos focales, ¿verdad? En las mismas. La primera, el desplazamiento de defensores y defensoras del derechos humanos y del medio ambiente, la mayoría desplazamiento de campesinos, campesinas, indígenas y garífonas que se oponían y se oponen a estos proyectos extractivos. La segunda relación o el segundo vínculo, el desplazamiento directo por el proyecto. Por ejemplo, hay un caso en Honduras de la mina, que es uno de los que entró en el estudio, de la mina de Azacualpas, una mina de oro, que el oro está justo debajo de donde estaba una comunidad. Entonces, toda la comunidad se desplazó y luego descubrieron oro donde estaba el cementerio y eso causó mucho más conflicto porque provocó una oposición mucho más fuerte por parte de la comunidad por lo que significa, ¿verdad?, el tener que desplazar
pues a tus muertos, ¿verdad? El tercer nexo causal, la migración forzada debido a la inseguridad económica y a la violencia que genera el conflicto en la misma comunidad. Ahí había varios casos de estos, bueno, que manifestaba la gente de personas, pues por ejemplo, bueno, había una comunidad, recuerdo, en conflicto en Nueva Esperanza, en conflicto por un proyecto eléctrico, un proyecto hidroeléctrico, el que por la situación de violencia en la zona generada, ¿no? Bueno, pues por los que querían imponer este proyecto hidroeléctrico, que además y el proceso había sido con muchas irregularidades e ilegal. La escuela había tenido que cerrar porque estaba muy amenazado el maestro, había unos poquitos maestros, era de estas escuelas multigrado, y estaban muy amenazados, no podían ir. Varias pulperías como tiendas pequeñitas, ¿no? Tiendas que hay en la comunidad, tenían que cerrar por esa situación de inseguridad, de continuamente carros dando tiros al aire. Bueno, esto también provoca ese contexto de inseguridad y de que mi hijo no puede ir a la escuela y además tengo una pulpería y la tengo que cerrar porque paso mucho miedo. Bueno, pues que la gente hubiera decidido irse. Y por último, también fue incluido, identificado por la misma gente como parte de una razón, ¿no? O de un vínculo entre estos proyectos extractivos, ¿no? Y la migración forzada, el deterioro ambiental que provocan, que afecta a los medios de vida de la población o a la misma vida, ¿no? Pero pues el agua contaminada por la minería, por ejemplo, afecta directamente a quien tiene ganado, afecta directamente pues a la misma gente a la misma población, ¿verdad? Porque necesitan el agua para vivir y esto, por ejemplo, sí es algo que especialmente las mujeres por el uso, eh, o sea, valoran, ¿no? Las mujeres de muchas de estas comunidades hacían mucho énfasis en la degradación ambiental vinculada al agua o al acceso al agua, ¿no? O que el agua estaba contaminada o que directamente en proyectos hidroeléctricos es que ya se quedaban sin agua porque se metía por debajo y cómo hacían su vida mucho más difícil y invivible, ¿no? Por el mucho mayor uso que las mujeres dan al agua, especialmente en labores domésticas. Estas causas, ¿no? Podríamos decir que por un lado las amenazas y el peligro latente directas y por otro lado la inseguridad económica y la violencia que genera el conflicto y el deterioro ambiental que tiene que ver al final con el impacto en los derechos económicos, sociales y culturales, genera en estos conflictos de territorio diferentes patrones de movilidad. Se veían un patrón de confinamiento o de restricción a la movilidad en determinadas zonas en las que esa inseguridad o esa violencia era muy alta, ¿verdad? Un patrón de un desplazamiento interno temporal. Muchas de los líderes y lideresas campesinas, ¿no? Ellos lo último que quieren es salir de su territorio, ¿verdad? Entonces buscan un desplazamiento interno que en la medida de lo posible es temporal. Solo ya cuando no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a no tener su vida, su libertad, su integridad bueno, o su familia, ¿no? El tener ciertas mínimas garantías, solo cuando eso no es posible, pues ya no regresan, ¿no? También provoca migración interna, ¿verdad? Especialmente bueno, a otros contextos más urbanos. Em, Personas que agarran la ruta migratoria con bueno, que tienen ya, que llevan, ¿verdad? O que trabajan para ser solicitantes de asilo, ¿no? Que ya llevan un poco en algunos casos ya llevan
un poco su caso construido para ser solicitantes de asilo. En Honduras, hasta que la administración Trump fue de las primeras cosas que derogó, los programas de reasentamiento, pues funcionaban relativamente bien, no quiero decir, no bien, pero relativamente bien los programas de reasentamiento para defensores y defensoras de territorio, ¿verdad? Relativamente. Pero de lo primero que la administración Trump hizo fue derogar, o sea, eliminar esta figura. Y por último, el patrón de la migración forzada transfronteriza, bueno, en una situación muy vulnerable muchas veces, y eso, bueno, lo hemos visto en comunidades que acompañamos criminalizadas, por ejemplo. Bueno, aquí, bueno, es una foto pues de un grupo criminalizado que estuvo muchos años, 2 años y medio en la cárcel injustamente, ¿verdad? Pues por el miedo a que vengan a mi casa, me agarren y me vaya a la cárcel por nada, ¿verdad? Pero sé que lo pueden hacer, pues agarro la ruta migratoria, bueno, en unas condiciones de mucha vulnerabilidad. Y el cuarto y último vínculo, ¿verdad?, entre de los principales, ¿no?, entre esa crisis climática y la movilidad humana, que también se expresa en Honduras, es el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales que provocan catástrofes cada vez más fuertes, muchas veces cada vez más fuertes provocado por el factor humano. Y en este caso, bueno, en el ERIC y la radio nosotros también acompañamos a comunidades vulnerables ante estos fenómenos, sobre todo porque nosotros estamos en una de las zonas más vulnerables, que es el Valle de Sula, ¿no?, en el norte del país. Los valles del norte del país son de las zonas más vulnerables a estos fenómenos naturales. Y fruto precisamente del acompañamiento que se da en esas situaciones de emergencia, y también el trabajo organizativo para prevenir, ¿no?, y para mitigar esos riesgos a raíz de los huracanes ETA y OTA, que fueron, bueno, si recordamos, ¿no?, dos huracanes que asolaron varios países centroamericanos. Honduras muy fuertemente en la zona norte, afectó a casi 3 millones de personas. Esto fue en en noviembre de 2020. Bueno, 2 años después decidimos hacer un estudio en una comunidad, en la comunidad de San Juan en Lima, una de las comunidades más afectadas em, por estos huracanes, un estudio para identificar precisamente cuál fue a corto, mediano y largo plazo, por eso después de 2 años, el impacto de estos huracanes, ¿no?, en la movilidad humana. Bueno, en este estudio participaron 288 personas, luego si quieren puedo poner el enlace, y de hecho forma parte de un estudio más amplio que aborda 3 casos de vínculos diferentes. Uno es el nuestro en Honduras, otro en Bangladesh y otro en Senegal. Y aquí también se identifica, bueno, esto es una foto en los... esta es una foto de una familia llevándose sus cosas en los días intermedios entre el ETA y el IOTA. Entre el huracán ETA y el IOTA pasaron como 15 días, ¿no? Entonces, bueno, este fue llevándose todo lo que podían en su casa. Entonces, en estas circunstancias se identificaron varios patrones de movilidad. El atrapamiento, es decir, personas que no pudieron salir de sus casas y que se quedaron mucho tiempo atrapadas, y que incluso luego pues no tenían a otro sitio donde ir, y allí se quedaron encima del lodo, en los tejados, etcétera. El segundo patrón, las evacuaciones a refugios de emergencia. También en algunos casos, pocos, pero sí se identificaron planificadas por la propia gente que ya tenía experiencia
de otros crisis ambientales bueno, pues de este calibre, ¿no? Ya sabían ellos cómo organizar y qué hacer, movilidades internas dentro de su país y también pues la movilidad internacional. El impacto inmediato, estos son fotos de nuestras, ¿verdad? Pues del momento de los huracanes, ¿no? Entonces, como ven, el impacto es muy fuerte, ¿no? La pérdida de viviendas, de carretera, de aguas contaminadas, de los medios de subsistencia y sobre todo el impacto que más la gente 2 años después reflejaba, o 2 años y medio después, porque se empezó ¿no? Fue la pérdida del capital económico, ¿no? Y dentro del impacto a largo plazo, ¿no? Decía eso, ¿no? El mayor impacto de las inundaciones en la comunidad son los recursos económicos, ¿no? 2 años y medio después, quienes estaban en la comunidad, muchos seguían luchando por recuperar sus medios de vida. Entonces nos decía un señor en un grupo focal, bueno, permanecer en esta comunidad se percibía más como una necesidad que como una opción, ya que no todo el mundo disponía de medios para reasentarse en otro lugar, ¿no? Entonces, es como, querría irme, pero no tengo los medios para eso. ¿Cuál fue, según este estudio, 2 años y medio después, el impacto que tuvo en la movilidad? Bueno, pues a corto plazo, como decíamos, las evacuaciones de emergencia y esos desplazamientos inmediatos. A la gente que se le consultó, el 79% hizo una evacuación inmediata y el 80% de esas personas estuvieron desplazadas varios meses. Y bueno, lo que expresaban era una falta absoluta de acceso a derechos y a protección, ¿no? Hacinamiento, abusos, fronteras invisibles vinculados sobre todo a zonas a zonas con mucha vulnerabilidad, con mucha violencia, ¿verdad? Y con muchas demarcaciones de las maras y pandillas, que a lo mejor la diferencia es una cuadra. Entonces, yo vivo en una zona, en una cuadra que lidera la MS, pero es que el albergue al que puedo ir la libera otra mara, ¿no? Y eso genera un gran problema de inseguridad, bueno, y reflejaban sí una falta de preparación y respuesta, y esto es uno de los motivos que compartía la población que provocó la migración transfronteriza en caravanas a este corto plazo, ¿no? Las caravanas de enero 2021 son los rostros de muchas de estas personas, familias, gente joven. Yo recuerdo en los albergues la gente joven conociéndose y organizándose un poco para salir en estas caravanas. A mediano plazo, el impacto mayor son las repercusiones económicas de las inundaciones como el motor de la migración, ¿no? La situación socioeconómica de la gente se volvió mucho más precaria y no tenían capacidad de recuperar sus medios de vida. La tierra se contaminó, ¿no? En muchas zonas rurales, pero cerca de zonas urbanas, por ejemplo, cerca de las zonas rurales de Progreso, la tierra estaba contaminada y se requería mucha inversión para recuperar esa tierra. Y a mediano y largo plazo, sin duda, o sea, junto con este motivo de no lograr recuperar los medios de vida, destacaba la gente la incertidumbre y el trauma psicológico de una posible repetición, de que volviera a pasar un eta y ota, porque no veían avances en la protección del medio ambiente, no veían cambios, ¿no? Decían, es que si vuelve a pasar algo así, vamos a estar aún peor. ¿Y cuáles serían, ya para ir terminando y fruto de estos, bueno, pues de estas investigaciones, de estos estudios y también pues del acompañamiento de nuestra presencia en las comunidades, cuáles yo diría que son las conclusiones que nacen de las comunidades y las propuestas, ¿verdad? En primer lugar, bueno, dos grandes conclusiones y creo que, bueno, que Darwin también las expresaba.
que la afectación está claramente diferenciada, ¿no? Y pongo aquí un extracto de las recomendaciones que en muchas organizaciones de sociedad civil hicimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2024 de cara a la resolución que publicó sobre los efectos adversos del cambio climático y la movilidad humana, que es muy clara, ¿no? La crisis climática no afecta a todas las comunidades de la misma manera. Aquellos que ya enfrentan las desventajas estructurales, como comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas LGTBIQ+, personas de bajos ingresos, son particularmente vulnerables a los desplazamientos forzados. Y aquí esto lo vemos, ¿no? Las mujeres, la desigualdad en el acceso a la tierra, a los bienes naturales, al crédito, incluso a la información, ¿no? Y a la participación en los procesos de toma de decisiones, hace que impacte especialmente la crisis climática y la relación con la movilidad. Las comunidades indígenas, garífonas y campesinas que son más vulnerables a riesgos ambientales, por un lado, porque, bueno, pues como las zonas costeras, ¿no? Que nos contaba Darwin, pero también porque ellos han protegido toda la vida sus comunidades, ¿no? Y sus riquezas. A veces se habla de la maldición de las riquezas de los bienes naturales. Pues son comunidades que han protegido y que ahora políticas de fuera, ¿no? Extractivas, junto con estos efectos del cambio climático, las convierten en más vulnerables y tienen impactos, se dialogó mucho en la parte, ¿no? En la conversación con Darwin, mucho más allá de lo material, ¿verdad? Y por último, bueno, un ordenamiento territorial en base a intereses económicos y no de acceso a derechos, ¿no? Esto lo dice, por ejemplo, mucho quienes viven en las zonas más vulnerables a estos huracanes, ¿no? ¿No? En los bordos de los ríos, por ejemplo, dicen, bueno, no es que queramos vivir aquí, es que no tenemos acceso a otro tipo de vivienda, ¿no? Y la segunda conclusión, que también creo que fue uno de los énfasis de Darwin, esto no lo habíamos hablado, pero es la apuesta de las comunidades por el derecho a permanecer en el territorio, ¿no? El cómo la demanda es por medidas efectivas para proteger los bienes naturales de proyectos extractivos y de todo lo que agrave esa degradación ambiental y vulnerabilidad, el que sean reales las áreas protegidas, las cuencas hidrográficas, protegerlas de la deforestación, el respetar los derechos de participación de las comunidades, el respetar la propiedad colectiva, el hacer real la consulta previa, libre e informada. Esto también pasa por políticas de prevención, de adaptación y de protección y por respuestas de emergencia que garanticen la protección de las comunidades en riesgo de desplazamiento debido a estas causas, ¿no? Esto Darwin también lo hablaba y es la demanda y las propuestas pues, de muchas organizaciones, creo que en toda la región, pero que lidian y comunidades que lidian con estos tipos de riesgos ambientales. Vinculados al desplazamiento especialmente interno, ¿verdad? Al menos en Honduras hay una demanda porque las reubicaciones que cuando ya sean inevitables sean planificadas con participación real de las comunidades y con enfoque de derechos. Ha habido casos en los que han reubicado a una comunidad donde les ha dado la gana, literalmente en medio de una plantación de palma africana, que eso es, bueno, me imagino que todos y todas conocen las plantaciones de palma africana, pero te encuentras serpientes, bueno, es muy poco salubre. Una demanda por marcos normativos, por ejemplo, que la ley sobre desplazamiento interno que hay en Honduras incluya los sucesos climáticos y ambientales, que no lo incluye, solo regula el desplazamiento interno por violencia y también que se incluya esta realidad en la ley de cambio climático. Mecanismos,
o sea, que haya una arquitectura y que se implemente de los mecanismos de daños y pérdidas que incluya también el desplazamiento interno y la migración forzada. Y eso pasa desde que haya registro de esta realidad, caracterización, una ruta de atención, protección y reparación. Y por supuesto que haya vías seguras y legales para las personas que se ven obligadas a abandonar su país. Bueno, yo termino aquí, espero no haberme pasado, eh, para dejar, ¿verdad, Santiago, algunos minutos para compartir? Exacto, no, muchas gracias Yolanda también por tu generosidad con el conocimiento que han acumulado en su organización y bueno, también con todo lo que nos compartes. Creo que permites ver un panorama mucho más complejo que de hecho también incluso con lo que nos compartes de las conclusiones vamos a detallar en las siguientes sesiones, incluso nuevos enfoques como el tema de pérdidas y daños, que es una discusión que ahorita pues ha tenido cierta relevancia en la discusión global, pero también incluso de estas prácticas desde la política pública que a veces terminan haciendo daño como otras también otros enfoques que faltan en reconocerse dentro de los marcos de acción de los estados, pero también como desde las comunidades o el sector académico, entre otros. Entonces, tenemos brevemente 10 minutos para algunas preguntas. No sé si hay algunas preguntas que quieran hacer de parte de ustedes y ya con eso pasaríamos al cierre de la sesión. Entonces, muy atentas si tienen algunas preguntas, pueden levantar la mano o pueden hacerlas acá. Listo, entonces Guillermo, tienes la mano levantada, entonces el micrófono es tuyo. Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, buenas tardes desde México. Yolanda, pues muy buena exposición y muy buena porque abordas todos los temas que tienen que ver con el desplazamiento, no solo el cambio climático, y mediante esto de la adaptación también tiene que ver a lo que yo me dedico, que es la gestión del riesgo de desastre. Sí, la gestión del riesgo de desastre está buscando precisamente esta adaptación al cambio climático y en México tenemos grandes ejemplos, ¿no? Que comentabas tú ahorita, la comunidad del Gran Grijalva en Chiapas en 2007 durante las inundaciones en Tabasco, que se vio afectado por un deslizamiento que terminó casi con la comunidad y que fue trasladado a un lugar que no era apto para las condiciones en las que vivían. Vaya, a mí me dio mucha risa porque lo inauguran un dueño de una televisora y el gobernador y dicen, aquí donde van a vivir ellos, van a tener internet. Oye, espérame, pues si las comunidades apenas tienen televisión, cómo pretendes que tengan internet? Lo más grave es que la gente se dedicaba a la crianza de los animales de traspatio, es decir, tenían gallinitas, un puerquito, un borreguito, que intercambiaban entre ellos. Entonces le dicen, pues no te preocupes, te vamos a poner un invernadero para que siembres chiles. Espérame, es que no me da lo mismo un kilo de chiles que un kilo de puerco. Ajá. Entonces, es una serie de consecuencias que los gobiernos no están viendo. Y el cambio climático ya no está afectando. En Centla, Tabasco, ya hay problemas de que el mar se está comiendo a la comunidad. Sí, el maestro José Baró de la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Geografía, fue a hacer un estudio con sus alumnos sobre este caso. Y los países no estamos trabajando en ello, Yolanda, que es lo más grave. Flaxo México hizo un libro muy, muy interesante que les recomiendo, les voy a dar el título a la siguiente sesión. Hizo una ruta sobre, a nivel nacional, sobre qué estados tenían ya dentro de su jurisprudencia el desplazamiento climático para dar una legal figura a los que pierdan esto, ¿no? Beatriz Felipe, soy gran admirador de ella porque creo que fue la que inició esto, decía, no podemos permitir que se siga llamando damnificados a estas personas porque no es una figura que les da autoridad y como damnificados quedan en el olvido. Sí, hay que luchar porque se les nombre migrantes, desplazados o algún otro término que la jurisprudencia internacional tome en cuenta para que ellos tengan un sustento legal de pedir, y no de pedir, sino de exigir
a los países una vez que ellos son desplazados, ¿no? Entonces, la verdad es que me siento muy a gusto con los temas que se han tocado. Yolanda, muy interesante el tema, muy, muy interesante, y créeme que voy a estar por aquí con ustedes muy pendiente, porque esto es harto interesante. De hecho, yo hice un curso, sobre desplazamiento por desastres, ajá, que infortunadamente ya no está para las personas con reconocimiento al menos de la ONU, pero también les voy a poner la ruta por ahí por si lo quieren hacer. Es un curso interactivo muy interesante. Y Santiago, pues muchísimas gracias por permitirme externar mis pensamientos. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Guillermo. No sé, Yolanda, si tengas alguna reacción. Bueno, no, que completamente de acuerdo. De hecho, nosotros aquí acompañamos justo después de ETA y OTA a una red de emergencia y solidaridad, que justo lo que ellos dicen es que nosotros tienen muy claro cuál es la ruta que hay que seguir para que, ellos decían, sí, es que eh, o sea, nuestro principal deseo es que cuando algo así pase, eso, no genere este impacto de manera que nuestros hijos no se tengan que ir, ¿no? Y tienen muy claro cuál es esa ruta de prevención, cuál es de adaptación de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Por eso es la importancia, pues justamente de escuchar a las comunidades que saben bastante bien qué hay que hacer en esos casos. ¿De acuerdo? Súper, muchas gracias, Yolanda. Entonces tenemos la última intervención de Chitrayi. Sí, espero haberlo dicho bien. El micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes a todas y todos. Me llamo Citlali Flecha, los saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Y bueno, justo ahora que Guillermo mencionaba esto, a mí me llamaba mucho la atención lo que exponías, Yolanda, en el sentido de que la movilidad interna, yo generalmente estudio desplazamiento forzado interno de pueblos indígenas por diversas circunstancias, particularmente por el llamado conflicto religioso. Sin embargo, hay muchas circunstancias más detrás. Y he llegado circunstancialmente al tema del desplazamiento por cambio climático debido al trabajo actual que realizo. Eh, entonces me llamó mucho la atención también la aportación ahorita de Guillermo, porque justamente ese asentamiento se llegó a llamar Nuevo Juan de Grijalva. Chiapas es uno de los estados a nivel república en los que hay más asentamientos cuyo nombre empieza con la palabra nuevo. Hay un trabajo bien interesante de un amigo muy querido, pues ahí se los comparto por lo menos de nombre en un ratito más, bueno, la próxima vez, se llama Sebastián Extremo, el chico. Y es bien interesante porque son diversas las formas, los procesos por los cuales la gente se llega a desplazar, entre ellos los que denominamos desastres naturales. En Chiapas tenemos dos volcanes, uno de ellos el Chichonal, que cuando hizo erupción provocó el desplazamiento de varias comunidades que se tuvieron que ir a lugares distintos y distantes, incluso culturalmente. Por eso me resonaba también lo que planteaba Darwin al principio, porque tenemos comunidad Zoque que vino del norte del estado y que se puso muy, muy al centro del estado, donde el clima también es totalmente distinto y la cultura es otra. Y pasa también que dentro del proceso de desarrollo estatal, desde de los planes de desarrollo del estado, cuando se estaba desarrollando dentro de la cuenca del río Grijalva las presas hidroeléctricas, pues también en pro del desarrollo del estado, pues mucha gente se tuvo que desplazar, ¿no? Gente desplazada porque comunidades enteras, por ejemplo, la Concordia, en la parte pues de mucha agricultura en el estado, pues se tuvo que ir, familias enteras, quedaron casas, iglesias, de todo lo que se puedan imaginar ahí debajo de la presa, porque es una presa enorme, y así subsecuentemente con las otras, además de que para su construcción se trajo a mucha población indígena como mano de obra barata, que ya nunca volvió a su lugar de origen, ¿no? Y se quedaron asentados a donde fueron a trabajar por diversas circunstancias. Y en términos muy generales e históricamente, con pues el advenimiento de la diversidad religiosa, también hubo pues esta pues división al interior de las comunidades que terminó con conflictos al interior que provocó desplazamientos forzados de grandes cantidades de la población, sobre todo indígena. Entonces, en ese sentido, me llamó muchísimo la atención, sobre todo la última parte que planteaba Yolanda, en el sentido de hacer estos registros, ¿no? De cómo fueron, cuándo fueron, a dónde se reubicaron y cómo se reubicaron. Yo seguí
tan solo el caso de una comunidad que se denominó Nuevo Sinacantán. Ellos provienen del municipio de Sinacantán, de una comunidad que se llama Sequentic, y se vino las familias enteras, ¿no? Que luego obviamente empezaron a crecer en las márgenes, en la zona conurbada de la ciudad capital, que es esta, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, que es una ciudad alterna, muy cerquita. Y justamente en este ejercicio de hacer el mapeo de su proceso, primero se fueron a un lugar a medio vivir, no pudieron vivir, se fueron a otro lugar para ver cómo podían estar en un albergue, hasta que finalmente y autogestivamente se hicieron de un espacio, ¿no? De un territorio para poder conformar lo que sería ahora su nuevo lugar. Entonces es bien interesante cómo desde estos procesos migratorios, en distintas escalas, se reconfiguran los contextos y esto, bueno, creo que estoy aprendiendo bastante escuchando de sus experiencias y bueno, esa es la intención. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Ya por tiempo creo que no nos alcanza para otra intervención. No obstante, igual recuerden que tenemos otras 6 sesiones donde podemos profundizar más de estos conocimientos. Y bueno, no, pues creo que no sé si tengas de pronto alguna reacción, Yolanda, o si no, pues ya podemos pasar al cierre y les cuento un poco más de lo que veremos en la próxima sesión. Sí, yo creo que sí, porque yo creo que me alegra mucho escuchar que hay muchos temas que sí se van a profundizar, ¿no? Ahora que hablaba de la importancia de documentar y registrar, creo que los compañeros de American Friends van a compartir ese laboratorio de investigación, ¿no? El cómo precisamente documentar. Bueno, sí creo que hay muchas cosas o sea, que han captado el interés y que se van a profundizar en los siguientes conversatorios. Dale, muchas gracias, Yolanda, nuevamente por toda la gestión para llegar a este espacio, por la generosidad con el conocimiento, también a todas las personas que intervinieron y estuvieron atentas durante estas 2 horas, para que no se desconecten y sigamos esta conversación. El próximo jueves 22 de enero a la misma hora vamos a abordar injusticias climáticas y el vínculo con el derecho a migrar y no migrar. En este caso nos acompañará la coordinadora de movilidad humana, Gabriela Oviedo, del Centro de la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, y también nos acompañarán las voces de la Mesa de Adaptación Climática de la Comunidad Cedeño en Honduras. Entonces, para que queden muy conectados y entonces nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todas y todos y que tengan feliz tarde.